mayoría me conocéis, yo soy Ricard Mellado, soy residente de anestesia, residente chiquitín del Clinic, y bueno, venía a explicaros 4 cositas, a haceros una idea de lo que es anestesia y bueno, que veáis si realmente os gusta. Yo creo que es una especialidad apasionante. Aquí yo creo que para empezar a hablar un poco de lo que es la anestesia, al menos la anestesia actualmente vale la pena entender cómo surgió esta especialidad. Esta especialidad obviamente surgió a mediados, o al menos la especialidad en nuestra época moderna, a mediados del siglo XIX como demanda de la cirugía. Era obvio, la cirugía estaba amputada literalmente para poder progresar por el dolor que causaba a sus pacientes, ¿no? Entonces, basta ver esta imagen del Hospital General de Massachusetts, que fue donde se hizo la primera cirugía con anestesia, menos la primera con éxito. Y veis la cúpula de arriba de la imagen, y ahí es donde estaba ubicada el área quirúrgica, y se dice que estaba ubicada ahí arriba porque los pacientes, cuando no había anestesia, gritaban tanto que para evitar que el resto de pacientes los escucharan. Entonces, basta ver eso para darse cuenta de la importancia que tuvo la anestesia en el progreso de la cirugía. Lo de abajo es el cuadro que representa esta intervención. Bueno, yo he hecho este mapa conceptual, este esquema, para explicar un poco qué es la anestesia. Yo creo que la clave de la anestesia, eso es evidente, ¿no? La anestesia nace en el intraoperatorio, como respuesta a una necesidad de la cirugía. Le acompaña, y inicialmente para controlar el dolor. No se podía operar, unos fármacos deprimen la conciencia, la analgesia, y nace la anestesia, de ahí recibe el nombre. Obviamente, como la anestesia funciona, la cirugía se va desarrollando, los cirujanos cada vez son más exigentes, quieren hacer cosas más complicadas, y los anestesiólogos, que inicialmente no eran anestesiólogos de especialidad, probablemente eran cirujanos que se dedicaban a ello, o dentistas, o ni siquiera eran médicos, podían ser monjas en esa época, pues empezaron a mejorar las técnicas anestésicas, inventaron nuevas técnicas, se desarrolló la anestesia locorregional, y claro, eso llevó a que la cirugía era más complicada y creaba complicaciones naturales, y el anestesista, esos primeros anestesistas, dejaron de ser simples operarios, simples administradores de anestesia para adquirir más papeles en el mantenimiento global del paciente. Eso es un concepto que surge como desarrollo natural. Y obviamente, a medida que se va desarrollando la cirugía, pues eso se extiende al postoperatorio. Y voy a dedicar 2 segundos más tarde a la UCI, que bueno, pues obviamente se extiende desde el postoperatorio enfermo crítico. Pero bueno, sabéis que en este país tenemos una situación un poco diferente y luego intentaremos dar 2 pinceladas. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues una vez teníamos un buen intraoperatorio y un postoperatorio ya cada vez más complejo, hubo mucha gente, muchos anestesistas, muchos cirujanos que se dieron cuenta que la mayoría de estos pacientes podían mejorar sus resultados si se optimizaban. Esa es una palabra muy importante en la anestesia. Si se estudiaban previamente, si teníamos en cuenta lo que tenían y a lo que se iban a enfrentar. Y con ello nace la idea de valorar preoperatoriamente a los enfermos siempre que se pueda. Y ese es un concepto que se ha extendido en la anestesia moderna, el de medicina perioperatoria. El anestesista, el anestesiólogo se encarga de la valoración del mantenimiento intra y en muchos hospitales, aunque no en todos, del seguimiento postoperatorio del enfermo. Obviamente el control del dolor, no tengo que decir nada, es de sentido común que está muy implicado con la anestesia, pero también lo está implicado con toda la medicina, y a medida que la cirugía iba avanzando, pues la reanimación fue cogiendo papel. Los anestesistas no solo daban anestesia, tenían que aplicar técnicas de manejo agudo para reanimar pacientes que estaban en situación crítica, inicialmente en el quirófano, después fuera, y ahora mismo lo podemos encontrar también en un box de paros para un paciente politraumático, ¿no? Y ahí abajo veis la clínica del dolor. La clínica del dolor es un invento, ¿no? Que es posiblemente lo que surge después de todo. Anestesistas expertos en control del dolor empiezan a trabajar con pacientes ambulatorios que no funcionaban con técnicas convencionales. Bueno, ¿cómo nos organizamos? Bueno, nuestra especialidad dura 4 años. En otros países de Europa dura 5, probablemente en otros países de Europa hacen poco más de UCI, pero en nuestro país son 4 años.
En general, el primer año dedicamos entre 6 y 9 meses a hacer rotaciones que no están relacionadas con la anestesia como tal, ¿no? Pueden ser cardiología, pueden ser medicina interna, pueden ser rayos, neuro, nefro, varía un poco, ¿no? Pero la idea es adquirir conceptos de lo que es el eje pues, cardiopulmonar, renal, neurológico, para que luego lo podamos extrapolar a pacientes agudos en quirófano. El quirófano obviamente ocupa la mayor parte de la formación de un residente en anestesiología. Calculando, pues aproximadamente vienen a ser 2 años y medio, 30 meses, mes arriba, mes abajo, en función de lo que le dediquemos una cosa u otra. A la UCI, en general, le dedicamos medio año, en algunos hospitales 9 meses. Veréis que, en comparación a los residentes de medicina intensiva, ellos le dedican 3 años programado más guardias que van haciendo. Nosotros, en este país, eso es una realidad, hacemos mucha menos UCI que los residentes de medicina intensiva. Pero creo que vale la pena aclarar, y eso es una cosa que cuando vayáis a preguntar en los hospitales, pedid cuánto tiempo hacemos en UCI, cuánto rotamos. Yo creo que no es un aspecto muy importante a cargo de quién esté la UCI, al menos para vuestra rotación programada de 3, 4, 6 meses. Luego, para el tema de las guardias ya hablaremos para ello. Y finalmente, clínica del dolor, pues veis que es un aspecto que poquito a poco se está potenciando, pero aún hoy en día los residentes de anestesia hacemos poco. 2 o 3 meses, en mi hospital son 3 meses. Características de la anestesia. Bueno, yo creo que no sorprende, ¿no? Esta tabla es bastante obvia. Es una especialidad médica, que tiene mucho contacto con la cirugía, pero no deja de ser médica. Es una especialidad que es muy técnica, como veis en el último punto, y es una cosa obvia, por eso mucha gente dice, esto es una especialidad más bien quirúrgica, pero no, en realidad está enormemente arraigada en lo que es la fisiopatología, o en la fisiología, en lo que es el paciente sano y en cómo responde al estrés en algunas circunstancias. Y por la naturaleza de nuestra especialidad, que es muy rápida y tenemos que tomar decisiones inmediatamente y optimizar cosas, tenemos que saber mucho de farmacología. La farmacología es vital en la anestesia. Es una especialidad muy transversal por la sencilla razón de que damos apoyo a muchísimas especialidades. Eso también nos crea, y se puede ver como una ventaja o como un inconveniente, que somos muy dependientes de otras especialidades. Difícilmente un anestesiólogo va a trabajar solo. Probablemente en clínica de dolor hay esa posibilidad, pero nosotros siempre dependemos de un cirujano el que sea, que nos pide que le ayudemos que colaboremos con él en alguna intervención quirúrgica, o un angiorradiólogo que quiere embolizar a algún paciente que está inestable hemodinámicamente, etc. Es por ello una especialidad versátil. Es versátil dentro de la residencia y es versátil fuera. Cada vez más, probablemente aún no tanto como otras especialidades médicas o incluso la cirugía, que cada vez está más subespecializada, pero sí que es verdad que se empiezan a crear secciones dentro de la anestesia. Hay anestesiólogos que solo hacen pediátrica, hay anestesiólogos que solo hacen cardiotorácica, y bueno, pues eso crea que inicialmente nos formemos en muchos ámbitos y luego, y eso también dependerá un poco de cómo esté el mercado laboral en un futuro, nos podamos ir subespecializando en aquello que nos interesa, o si no es así, ir dedicándonos a muchos campos diferentes que aún no requieren tanta especialización complementaria, como puede ser cirugía traumatológica, luego dedicarme un poco a hacer sedaciones, etcétera, etcétera. Un concepto muy importante que eso se ha adelantado es que la anestesia se basa mucho en optimizar, en anticiparse. Yo creo que es un concepto completamente diferente, no opuesto, pero sí que es algo muy propio de los anestesiólogos al resto de especialidades médicas. El resto de especialidades médicas tienen un enfermo y con una enfermedad en concreto, y ellos plantean un tratamiento, el tratamiento que a ellos les parece que sea el mejor para ese enfermo completo. Hacen un enfoque global, pero en base a una enfermedad. Nosotros hacemos a la inversa. Nosotros, alguien nos dice, este enfermo tiene esto, queremos hacerle esto, y nosotros nos miramos y decimos, vale, para este enfermo en concreto, con esta cirugía en concreto, con esta técnica en concreto, ¿cómo podemos mejorar los resultados, optimizar? En anestesia se trata de mejorar. Estamos hablando de cuando operamos 1000 pacientes al año en mi sección de cirugía traumatológica, ¿cómo puedo disminuir un 2%
la mortalidad o un 15% los efectos adversos o la trombosis venosa profunda, etc. Es muy importante eso. En la anestesia creamos planes de actuación para, en la medida de lo posible, anticiparnos a aquello que prevemos que va a ocurrir y, en caso de que ocurra, actuar rápidamente, priorizando aquello que es importante. Y finalmente, os lo he dicho, es una especialidad técnica, yo creo que todo el mundo lo sabe, pero creo que eso no tiene que asustar a nadie. Igual como ha dicho el compañero cirujano, pues, y en nuestro caso eso es mucho menor, el componente técnico, indudablemente. La técnica se aprende. Yo ahora estoy en una fase en que estoy empezando a hacer, pues, empezar a poner mis vías centrales, mis catéteres arteriales, empezar a pinchar espaldas, y obviamente eso te motiva, y el día que lo haces bien sales súper contento de la guardia, y el día que no te sale, pues, y ves que los mayores lo saben hacer muy bien y tú dices, igual no aprenderé, pero seguro que sí. Ya veréis, es una especialidad que es muy teórica en realidad, pero luego tiene mucho componente de manos. Bueno, fotos que ya sabéis lo que son. Una intradural en una peri, así no se puede saber, la arriba a la izquierda, luego anestesia loco regional, un bloqueo supraclavicular, cada vez más importante. Luego abajo intubaciones convencionales con laringo y luego intubaciones con fibrobroncoscopio, que esta es fibrobroncoscopio, sabéis que usan muchos otros especialistas, pero la intubación con fibro aún es una cosa que es bastante del manejo del anestesista. Todo eso nos da una especialidad amplia, muchísimas secciones, muchísimas rotaciones en las que estamos poco tiempo, y llegamos, además no la conocemos mucho la carrera, no conocemos sus fármacos, se nos ha olvidado la fisiología, llegamos y estamos un poco abrumados. La primera vez que llegamos al quirófano no sabemos ni dónde ponernos, estamos ahí en un rinconcito. Además, cuando llegáis a un quirófano, todo el mundo tiene su función. El anestesista está a la cabecera del enfermo, hay una enfermera de anestesia que muchas veces carga de medicación, hay alguien de enfermería circulante que prepara material, hay un instrumentista, los cirujanos también tienen muy claro su rol, y tú llegas ahí, ¿qué voy a hacer? Y es verdad, o sea, entre que no tienes ni idea de qué va la historia a nivel práctico y a nivel teórico te cuesta porque no conoces ese campo, pues tienes una sensación de nerviosismo. Todo el mundo la ha sentido. Yo ahora que soy pequeñito tengo esa sensación muchas veces. Pero luego es una especialidad que a la vez de que exige mucho, exige estudiar y exige mucho compromiso, porque como muchas veces los resultados son optimización, mejora de resultados que no se ven tan claramente, eso requiere compromiso, estudio, pero por otra parte es tan rápida, tan de manejo, de tanta técnica que es muy gratificante. Yo creo que un gran ejemplo es la cocina. La cocina, hay muchísimas maneras de llegar al mismo resultado. Vuestras abuelas fabrican o preparan el mismo plato de diferentes maneras, y si lo intercambiáis dirías, pues está buenísimo igualmente. Pues en realidad la anestesia es eso, no hay un solo camino para llegar a un objetivo, pero se trata de tener un plan, ir haciendo pasito a pasito y sabiendo qué voy a hacer en cada momento, y si ocurre algo que no esperaba o que no quería que ocurriera, actuar rápido para abortar, que es para evitar que eso empeore, ¿vale? Yo creo que la anestesia tiene esa característica. No hay una sola manera de hacerlo, se puede llegar de muchas maneras, pero lo importante es tener un plan, ir haciendo, anticipándose a lo que ocurre, y cuando ocurre algo malo, ser rápidos de mente y precisos y organizar. En la anestesia casi todo siempre va bien, pero cuando va realmente mal, hay que saber manejar crisis. La anestesia se trata de eso, manejar situaciones estresantes. Cuando todo parecía que iba bien, de repente, al hoyo. ¿Vale? ¿Qué valorar en la elección de un hospital? Bueno, no sé si me estoy extendiendo un poco demasiado, porque la verdad es que me da la impresión de que estoy hablando mucho, pero hospital grande versus hospital pequeño, yo creo que esa es la primera pregunta que la gente se hace. Yo creo que a nivel de lo que son rotaciones, programación, no es tan importante. Si estáis en un hospital que, por ejemplo, no tiene neurocirugía, vais a ir a rotar 3 meses a neurocirugía y en cierta manera compensaréis esa carencia. Lo que sí que es verdad, y ese es el tercer punto, si estáis en un hospital pequeño y hacéis las guardias exclusivamente en vuestro hospital pequeño,
no volveréis a ver ese paciente que fuisteis a rotar 3 meses al Valle o a San Pau o fuisteis al Clinic, ¿vale? Eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Si vais a uno pequeño, al menos preguntad cómo se hacen las guardias, si durante vuestra rotación en otro hospital vais a poder hacer guardias en el hospital o cómo os organizáis. Yo creo que un punto muy importante de qué valorar en la elección de hospital es el papel del anestesiólogo en la reanimación. Precisamente porque en este país coexistimos con medicina intensiva, es muy importante saber el circuito asistencial de ese hospital. Si ese hospital, todo el paro, toda la reanimación prequirúrgica, todo el paciente politraumático corre a cargo en medicina intensiva y a nosotros solo nos llega el paciente para dormirlo, vamos a perder una parte esencial de la anestesia. ¿Vale? Yo creo que eso sí que es muy importante. Si os gusta la reanimación, y aunque no os guste, yo creo que es una parte imprescindible de la anestesia. Anestesiología y reanimación van juntas, no se pueden separar. Otra cosa es cómo se estructuran las rotaciones. Obviamente vais a ir a un hospital y vais a preguntar cuánto tiempo estoy aquí o qué tal está esta rotación, y la gente no es que no sea sincera, pero la gente conoce lo suyo. Pero creo que es importante que cuando vayáis a los hospitales preguntéis, y seáis un poco pesados incluso en eso. ¿Cuánto tiempo vais a rotar aquí? ¿Qué tal está? Si en las rotaciones vais a estar siempre con los mismos adjuntos, si son poquitos, si siempre vais a estar en el mismo quirófano. Luego, ¿cómo son las guardias? Si las guardias podéis hacer reanimación, si en las guardias podéis hacer guardias de UCI. En nuestro hospital ahora empezamos a hacer guardias de UCI, eso también es interesante. Y bueno, luego para terminar, pues yo creo que un aspecto importante es la calidad docente. Interesante que al sitio donde vayáis a parar les importéis como residentes, que no solo seáis mano de obra. Yo creo que en general los servicios de anestesiología miran bastante por el residente. Es una especialidad dura, es una especialidad que se nos exige mucho, que trabajamos muchísimo, pero que en realidad por el peligro inherente que tiene cualquier acto anestésico siempre vamos a estar respaldados por un anestesiólogo, y eso hace que se cree bastante conexión adjunto-residente, a veces no buena, pero sí que muchas veces vais a encontrar adjuntos que van a estar motivados con enseñaros, dentro del quirófano y fuera del quirófano, pero creo que vale la pena que lo preguntéis. Y lo último, la posibilidad de participar en investigación. Es verdad que anestesia no es la especialidad que más investiga, pero creo que es positivo. Es una especialidad muy empírica. Si empecéis a estudiar anestesia veréis que hay pocas cosas que tengan evidencia 1A en realidad, pero vale la pena que los que nos dedicamos a la anestesia y queremos convertirnos en anestesiólogos pensemos en hacer una anestesia de más calidad, una anestesia que, aparte práctica, porque la anestesia será siempre práctica y una gran parte empírica, cada vez más estructurada, más técnica y con más conocimientos teóricos. Respecto a UCI, existe esta especialidad, coexistimos, muchos habéis escuchado el rumor, UCI va a desaparecer. Yo creo que olvidad todo esto, no sabemos qué va a pasar, probablemente seguirá, y tenemos que aprender a que eso es así y que los intensivistas están muy bien formados, saben hacer muy bien su papel. ¿Es posible trabajar en UCI siendo anestesista? Sí, pero preguntad un poco en el hospital y preguntad cuánto papel en UCI vais a tener en vuestra residencia. Y finalmente, hospitales. Bueno, soy muy subjetivo, obviamente yo elegí el Clinic porque yo creo que es un hospital con mucha docencia, mucha posibilidad de investigación y un hospital muy grande, de manera que vais a ver de todo. Y además tenemos reanimación, es verdad, no el volumen del Mayo de Bebiche, pero la reanimación es nuestra porque no tenemos intensivistas. Hospital de San Pau. Hospital de San Pau es un hospital grande, tiene veis muchas cosas, tiene una UCI muy interesante de cirugía cardíaca que lleva anestesia, y es verdad, a diferencia del Bebiche y Valle, tampoco tiene el mismo nivel de reanimación, pero junto con el Clinic comparte que son hospitales docentes y que publican bastante. Bebiche y Valle, yo lo he puesto 3 y 4, es muy difícil estructurarlos, pero darles un orden, 3, 4, no sé, es complicado. Bebiche, cosas muy buenas.
junto con Valle, lo que os he dicho, tiene mucha reanimación. Bellvitge tiene una unidad de semicríticos que lleva anestesia, que está en el servicio de urgencias. Probablemente lo malo, eso es lo que se nos vende, más dificultad de participar en investigación y Valle, hasta al menos hace unos años, decía que su estructura de rotaciones no estaba muy ordenada. Luego yo elegí el Mar como quinto hospital. A mí el Mar me encantó. La verdad, yo dudé entre ir al clínico del Mar, pero la verdad es que el Mar es un hospital pequeño, le faltan muchos servicios, no tiene neurocirugía, no tiene vascular, no tiene cardíaca, pero también es un hospital joven con muchas ganas de enseñar a la gente y muy docente, y también bastante metido en investigación. Luego finalmente he dejado Germans Trias y Pujol. A mí me han hablado también muy bien de Trias y Pujol. Tampoco sabría si poner quinto o sexto el Mar o el Trias y Pujol. Yo creo que, igual que han dicho mis compañeros, lo importante es que vayáis a los hospitales, preguntéis, seáis insistentes y os hagáis una idea. Al final, elijáis donde elijáis, estaréis contentos. Bueno, el último elegido del Taulí, también tenéis reanimación y ya no he querido poner nada más. Insisto, id a los hospitales y preguntad. Muchas gracias.